A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, 25 de julio, en este viernes, sean todos bienvenidos a este espacio originado desde la cabina central de radio larr.com. Estamos ubicados en San Salvador Centro, específicamente en el lado sur de San Salvador Centro, ubicada la gran nueva cabina de la RR. Estamos en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Sean bienvenidos a este espacio que lo tenemos de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Usted nos sintoniza en radiolarr.com, además de redes sociales, Facebook, YouTube, X y en TikTok. Sean bienvenidos. Fran Durán está en los controles. Soy Francisco Gómez. Hoy estará con nosotros en el análisis de la semana Franklin Martínez y Roberto Dubón. Hoy le dimos libre, hoy estará Mario Rogel. Espero que se esté incorporando desde La Plata, en Argentina, donde radica este salvadoreño, este artista salvadoreño que nos va a dar también sus apreciaciones sobre lo que sucede en nuestro país. Reitero, 25 de julio, hoy es viernes. Le doy la bienvenida a Franklin Martínez. Muy buenos días, Franklin, ¿cómo está? Bienvenido. Saludos, Fran, un fuerte abrazo. Igual. Un fuerte abrazo y feliz viernes a toda la comunidad que ya nos escucha. Bienvenidos. Aquí tratando de llevar el día, porque mira, ahora es más complicado. Sí. En realidad la situación se mueve. Fíjate que se mueve más veloz, pero se mueve con mayor opacidad todavía. Yo creía que era difícil que pudiésemos encontrar mayores niveles de opacidad en un ejercicio político, pero estos saben hacerlo. Mira, esta semana nos hemos dado cuenta de que al final el proyecto de las dos escuelas resultó, que no salió del pantano en el que había caído. Creo que habrá que ver qué explicaciones da el gobierno y sobre todo Bukele, que él ha presumido esta iniciativa. Ya sería el tercer refrito que vemos de un proyecto de escuelas que nunca termina de aterrizar. ¿Te acuerdas que primero dijo que los iba a hacer utilizando fondos del Bitcoin? Viene ya a las primeras escuelas utilizando fondos del Bitcoin. Ni escuelas ni el Bitcoin lo hemos visto. Después apareció que ya no era fondos del Bitcoin, sino que era a partir de 3-4 préstamos que estaban organizados, que el dinero y el recurso ya estaba en caja de Hacienda y que se iban a ejecutar de 3 hasta 3 escuelas diarias. Y habló de una cantidad de detalles de tecnología, que iba a haber internet, que iba a tener línea blanca de mobiliario, que iba a tener una cantidad de cosas. Y luego aceptó que no lo pudieron hacer. No hubo un responsable, nunca sancionó a nadie, nunca vimos que un funcionario pagara las cuentas de esa incapacidad, pero volvió a lanzar el proyecto. Y esta semana nos hemos dado cuenta que el proyecto se ha estado moviendo entre empresas chafa, empresas pajarito y empresas sospechosas. Ahí aparece una que es la Guatemalteca, una empresa de propietarios guatemaltecos, políticos que han estado operando en la política de Guatemala y que en menos de 2 meses inscriben una sociedad y ganan proyectos hasta por 18 millones de dólares. El dinero sí se ha movido, por lo que uno alcanza a ver, Fran, el dinero sí se ha movido. Y no sé qué tan lejos ha llegado, pero las escuelas nunca han pasado de estar en los escombros como las encontró.
la población y sobre todo esta nueva generación de estudiantes que sigue sufriendo un deterioro del sistema educativo. Así que yo creo que hay temas de qué hablar, hay temas. Al final salieron los venezolanos, lo dijimos, ¿verdad, Fran? ¿Te acordás? Sí. Todo esto que está sucediendo, el tiempo nos viene a dar nuevamente la razón. Mira, de nuevo. Yo creo que lo que hay que hacer aquí, y ojalá que uno tenga la capacidad, digamos, el talento, la mesura, de sostener posturas que lo mantengan siempre cerca de la verdad, de la razón, porque el tiempo te ubica y te da la respuesta, y él es el que te premia o te castiga. Aquí me parece que quien va a salir castigado es el oficialismo, que una vez más forzó las operaciones a tal punto que hay una serie de cabos sueltos que no logran despejar. Así que hay temas para poder abordar. Hay mucho de qué podemos hablar. A primera vista la entrevista con Francisco. ¿Llegó Rogel? Aún no. Bueno, nos escribió hace 11 minutos que ya venía. Quizás viene en vuelo hacia acá. No le dijimos que era en línea, quizás. Ese es el punto. Bueno, ayer Ignacio Ramonet, una eminencia dentro de la academia en América, y Patricia Villegas, que entiendo que es directora, gerente, presidenta, o sea, es el puesto máximo dentro de Telesur, hablaron con Nicolás Maduro, hablaron sobre El Salvador, hablaron sobre Nayib Bukele y la negociación que se hizo con Estados Unidos en el intercambio de rehenes por presos, que vino al país el avión venezolano y se los llevó del SECOT. Voy a dejar un fragmento pequeño para que tengamos contexto para continuar la plática con Franklin Martínez. Adelante, Frank. Que se han venido sucediendo en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, y uno de ellos tiene que ver con los migrantes venezolanos que fueron rescatados en las cárceles o campos de concentración del presidente salvadoreño, donde estaban ellos, y bueno, felizmente hoy están en su país. Pero hay un periodista que ha seguido muy de cerca esa historia y es nuestro reportero justamente en San Salvador, el señor Roberto Hugo Presa, y él también tiene una pregunta para usted. Señor Hugo, ¿cómo le va? Buenas noches. Bienvenido a este especial por el aniversario de Telesur y, por supuesto, feliz cumpleaños para usted también. Muchas gracias, querida Patricia. Un abrazo para todos ustedes, reconociendo desde El Salvador ese enorme trabajo. Presidente, buenas noches. Es un gusto saludarle desde la tierra de San Romero. Aprovecho la oportunidad para formularle dos breves preguntas. Primero, presidente, ¿cuál es el papel que jugó el gobierno salvadoreño en esta operación que llevó migrantes que durante más de 4 meses permanecieron recluidos en el Centro de Confinamiento para Terrorismo SECOT? Y también le agrego, ¿qué consecuencias podría afrontar el Estado salvadoreño luego de conocer de viva voz de los liberados los tratos crueles y humanos que afirman haber sufrido durante su permanencia en esta cárcel para terroristas? Gracias, presidente. Bueno, un saludo a El Salvador, a Roberto Hugo Presa, también siempre lo sigo, buenos reportajes de Centroamérica. Y ¿qué papel jugó Nayib Bukele? Ninguno. Nayib Bukele no existe en esta negociación que se hizo. Nosotros hablamos con el dueño del circo y nos entendimos con el dueño del circo, no con el nazi payaso que gobierna El Salvador. Las condiciones en que fueron recibidos y que estuvieron estos 252 muchachos venezolanos inocentes, que su único delito es haber migrado. Para los que creen que emigrar es un delito, y migrar no es un delito, es un derecho humano, consuetudinario. La humanidad ha migrado desde que es humanidad, desde que es Homo sapiens. Estos muchachos fueron capturados, algunos ya vivían en Estados Unidos, y otros fueron capturados cuando llegaron a la frontera y trataron de hacer sus papeles para ingresar legalmente a través de la frontera, pues de las autoridades estadounidenses. En un momento dado estos muchachos estaban concentrados en una cárcel, algunos los habían llevado a Guantánamo. El papá de la niña Michaely Antonella estuvo en Guantánamo. Y lo que cuentan es terrible, las condiciones de presidio y tortura en Guantánamo.
Nosotros le exigimos al gobierno de Estados Unidos que lo devolviera, lo devolvió. Lo tenían en un lote y le dijeron van a regresar a Venezuela. Y ese día, de repente, amanecieron en El Salvador, que fue una gran sorpresa, tanto para ellos como para todo el mundo. En El Salvador, desde que llegaron, fueron humillados, maltratados y violados en toda su integridad física. Los torturaban y los golpeaban todos los días. Les lanzaban gases lacrimógenos dentro de la celda, como un disfrute sádico, sadismo puro de unos sociópatas. Los golpeaban diariamente. Cuando les abrían la celda para que se fueran a bañar, que es un derecho humano irse a bañar, los golpeaban y a muchos los violaron. Los violaban. Son unos sociópatas, sádicos. Y quien dirige esto, que por fin se sabe, es Nayib Bukele. Porque cuéntenme ustedes un salvadoreño que haya salido vivo de esa cárcel. Por eso yo he dicho que SECOP, en sus siglas, se corresponde a Campo de Exterminio, Concentración y Tortura de Nayib Bukele. El SECOP, un campo de exterminio, concentración y tortura. Y no exagero, no estoy poniéndole una hipérbole a un concepto, no, es la verdad. Se cuenta que más de 427 casos registrados y documentados de salvadoreños han muerto allí. Han salido una cantidad grandísima de muchachos mutilados en condición vegetal. Se cuenta que son miles los muertos, más allá de los que se tienen registrados. Pero nunca ha podido salir un salvadoreño en buenas condiciones a denunciar lo que ahí sucede. Ahora sí están los venezolanos. Ahora esto es un escándalo mundial. Y yo espero que haya justicia. Y nosotros, así como acompañamos a los familiares, madres, abuelas, tías, padres, hermanos, hijos de estos muchachos. Bueno, allí parte de las declaraciones de Nicolás Maduro ayer en esta participación donde está Ignacio Romanet, Patricia Villegas y la consulta que le hace desde El Salvador el colega, el periodista Roberto Hugo Presa. Antes de ir con su reacción, Franklin, le damos la bienvenida al señor Mario Rogel. ¿Cómo está, Mario? Muy buenos días, bienvenido a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Buenos días, muchas gracias. Las disculpas, tengo problemas aquí con la computadora, se pone lenta y dije mejor me conecto del celular. Fabuloso. Pero ya estamos aquí con la computadora. Bueno, lo importante es que ya lo tenemos ahí. ¿Alcanzó a escuchar algo de lo que mencionó supuesto, Nicolás Maduro ayer? Sí, sí. Bueno, para su reacción posterior a Franklin Martínez. Franklin, ¿qué opina de lo que prácticamente ya lo sabíamos, pero acá lo está diciendo Nicolás Maduro sobre esta negociación? Adelante, Franklin. Mira, yo lo que veo es que las cosas van a ir cayendo por su propio peso. La verdad es que no entiendo yo, francamente, cuál es el interés o el intento de Nayib Bukele de tratar de ponerse una medalla que no le corresponde, ¿ya? Querer aparecer como una figura relevante en una negociación entre dos países donde El Salvador nada más fue una especie de instrumento que fue utilizado por el gobierno de Trump para poder de alguna manera negociar este tipo de operaciones. Entonces, me parece que es bueno aterrizar las cosas en su debida dimensión. Y yo creo que es correcto lo que de alguna manera se dice hoy. Nayib Bukele no tuvo ningún papel en esta operación. En la negociación, ¿ya? Que es una cosa muy concreta. Es decir, las dos partes que se sientan junto a un mediador que buscan cómo resolver un conflicto, en este caso un conflicto de grandes dimensiones, que implicaba la situación de un conjunto de venezolanos, 252 venezolanos, que estaban detenidos de manera arbitraria, ilegal, sin un procedimiento
adecuado fuera del sistema, bajo condiciones sospechosas y que desde mi perspectiva deben de ser profundamente investigadas para llegar al fondo del asunto. Y un conjunto de norteamericanos que también estaban, con nacionalidad norteamericana, que estaban detenidos en Venezuela. Entonces, al final se logra un acuerdo. Me parece que Bukele en esto lo que logra mostrar una vez más es una especie de comportamiento oportunista, ¿ya? Queriendo sacar provecho político de una relación que desde mi perspectiva lo ha terminado golpeando más que beneficiando. Segundo, mira, hay algunas cosas que me parece que no cuadran, digamos, cuando uno lo ve desde acá, de algunos manejos o informaciones que se comparten desde Nicolás Maduro, ¿verdad? Desde la perspectiva oficial de Venezuela. Por ejemplo, el SECOT no tiene esas características que se han mencionado en el sentido de que han salido ahí muertos, etcétera. Eso sí está sucediendo en el sistema carcelario del país. El SECOT nada más es una vitrina propagandística que Nayib Bukele ha utilizado para tratar de generar una marca internacional como el mano dura contra la violencia y contra los criminales. Este ha sido el discurso, la narrativa que han utilizado junto a Trump, que es un esquema bastante tradicional de los políticos de ultraderecha que quieren montarse sobre la base del digamos, el combate a la violencia a partir de la mano dura, del orden y este tipo de formatos. Lo que sí está sucediendo en el sistema penitenciario, pero en general, y sobre todo en aquellos donde ya está bien marcado el tema de la muerte, el tema de la tortura, el tema del abuso, el tema de la ilegalidad, el tema de fosas clandestinas o cementerios clandestinos, como se le conoce, el tema de desobediencia a las órdenes judiciales. Entonces a mí sí me parece que ahí hay mucho que explorar. En el caso del SECOT, estos son los primeros testimonios que se conocen desde que se habilita el SECOT para este tema. El primer caso que fue público y que se conoció de torturas adentro del SECOT fue el de Kilmar Ábrego, que salió hace un par de semanas, ustedes recuerdan, fue trasladado a Estados Unidos de escondidas, nos enteramos hasta después, gracias a la prensa, ¿va? No a la transparencia, a la poca transparencia y a la enorme opacidad del gobierno de Nayib Bukele. Y segundo, es este caso de los 252 venezolanos que fueron liberados a partir de esta negociación. Quedan colas ahí por verse. Yo lo que te decía antes de entrar, y con esto cierro, a mí me parece que es un poco temerario querer colgarse una medalla en este sentido, porque tendría que explicar Nayib Bukele y su régimen cómo es que se le filtra un genocida, ¿cómo se llama?, que lleva en su expediente 3 asesinatos con una condena de 30 años de cárcel en un proceso que ya no solo está investigado, sino que hasta con condena. Entonces, ¿cómo es posible que suceda eso si es que Bukele dice, o su régimen o su comunicación insinúa que ha jugado un papel en este tema de la negociación? Tendría que explicarlo, como ahora debe explicarlo el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que están exigiendo y pidiendo la liberación de este tipo de personajes con una ficha tan, ¿cómo se llama?, complicada en materia del tema de justicia? Lo único que deja ver esto es la doble moral de estos políticos. Ahí me quedo, Fran. Perfecto, el complemento y su apreciación de lo que dijo Nicolás Maduro, reafirmando un mandatario de que la negociación fue directamente con los Estados Unidos y que El Salvador no tuvo absolutamente nada que ver. Mario Rogel. Me gustaría empezar con esto último que dice Franklin, porque en este caso Bukele se adjudica la medalla de que liberó a este triple asesino pirómano. Mira,
Por ahí se dice, esto lo publicó El País hace más o menos 2 días, que fueron los primeros en publicar esta nota, de que este tipo fue marín de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos estaba pujando por esta gente, no porque eran simples ciudadanos estadounidenses, sino que porque mucha de esta gente tiene un prontuario como suboficiales dentro de la Marina estadounidense. Por ahí se filtraron 2 nombres más y 2 casos en concreto de estos suboficiales estadounidenses, donde uno fue capturado por el gobierno de Venezuela porque en calidad de que este tipo iba a visitar a una novia y el otro iba a visitar a un amigo. 2 suboficiales del ejército estadounidense, de los marines para ser concretos en este caso, con el nivel de restricciones que tiene Estados Unidos para sus ciudadanos comunes y corrientes, ya no digamos para los que forman parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, van a Venezuela por viajes de placer. No lo sé, Rick, me parece falso. Dejo ahí el dato y que cada uno saque sus propias valoraciones con respecto a esto. Mira, el discurso, por lo menos esta parte final que logré escuchar de Maduro, se viene a formar parte de las demandas de las demandas en la Corte Penal Internacional que están pensando poner. Es decir, Maduro lo que está haciendo ahí es cacarear el huevo de lo que muy probablemente se le va a venir a El Salvador y concretamente a Bukele con respecto a las violaciones de derechos humanos de esta gente. Han salido muchos videos del estado en el que estaban, algunos golpeados, algunos con enfermedades, algunos adelgazaron porque comentan que se pusieron en huelga de hambre por el trato que les estaban dando. Es decir, esto que dice Maduro, esta camándula de cosas, yo creo que va a ir formando parte de esto. Mal hace Bukele en seguir cacareando el huevo de que él y solamente él tenía la responsabilidad o que él tuvo en sus manos la posibilidad de liberar a esta gente. Estados Unidos ya se está quitando ese pencazo de encima diciendo, miren, la responsabilidad la tenía el gobierno de El Salvador para liberar a esta gente. ¿Por qué hace mal? Porque ante una posible demanda en la Corte Penal Internacional, ¿quién es el único que tiene responsabilidad? Y él lo está expresando de su propia boca. Estados Unidos, ¿qué es lo que está diciendo? Miren, ahí solo él tuvo la posibilidad de liberarlo. ¿Qué está diciendo? Que desde el momento 0, desde el día 1, él tuvo la oportunidad de acabar con ese bochorno internacional para El Salvador y decirle al gobierno de Venezuela, mire, aquí están, es decir, sin siquiera pasar por intermediarios, tomando en cuenta que fuese efectivamente como dice Bukele que es, de que él tuvo la última palabra para disponer de la integridad física de todos estos venezolanos. Maduro queda fortalecido, fíjense, de cara a todo esto, porque se muestra dialogante, que es un tipo que sabe hacer negocios, ya sea con Estados Unidos o con Bukele. Ya dejaron claro que con Bukele no tuvieron negocios. Pero fíjate que junto con esto, Bukele puso un tuit, si yo no mal recuerdo, fue un tuit, donde dice, el gobierno de Maduro ha perdido porque ya no tiene a ningún ciudadano de una superpotencia para poder negociar con ellos. Primero lo que dice es estúpido, porque Venezuela lo que tiene es petróleo, tiene gas, tiene recursos naturales. Eso es lo que pone Venezuela frente a la mesa cuando negocia con Estados Unidos. Pero lo que está ahí detrás, y a mi parecer lo deja entrever, es que las negociaciones, hombre, de los ciudadanos estadounidenses con respecto al intercambio de Venezuela, de venezolanos, lo hizo Venezuela con Estados Unidos de forma directa. ¿O por qué está diciendo Venezuela se queda sin la carta de negociación entregando porque ya no tiene ciudadanos estadounidenses en su país?
porque está claro de que las negociaciones para la liberación de los venezolanos fue directamente Estados Unidos con Venezuela. Bukele ahí no figuró absolutamente nada, pero bueno, si él insiste en seguir cacareando ese huevo, bueno, magnífico. Ahí están las Cortes Penales Internacionales donde quizás, si acaso prosperan esas demandas que tiene Venezuela, le toque ir a declarar. Y que yo sepa, El Salvador no es una superpotencia como Rusia o como Israel, que es un protectorado estadounidense, donde se pueden dar el lujo que a pesar que Putin y Netanyahu tienen órdenes de captura de la Corte Penal Internacional, donde todos los países del mundo, o 192 países del mundo que forman parte de esto, tienen que capturarlos. Si hay una orden, El Salvador no dispone de una carta frente a una orden de ese tipo. Entonces, bueno, muestra a un Maduro dialogante, fuerte frente a la oposición, porque hasta este momento la oposición no ha dicho nada. Edmundo, que es el que iba de candidato a la presidencia en Venezuela y perdió, no se ha posicionado con respecto a esto. María Corina Machado ya dio declaraciones largas, por cierto, casi una hora duraron sus declaraciones, no se refirió al asunto tampoco. Y esto con Venezuela, mira, en El Salvador yo creo que hay que distinguir dos sistemas carcelarios. El sistema carcelario donde están los detenidos bajo el régimen de decepción, como yo le digo, y el sistema carcelario que hay en el Hotel 5 Estrellas llamado Secot. Ahora, frente a estos dos sistemas carcelarios hay dos formas de tratar a la gente. En el Secot, si vos sos parte de las estructuras criminales, esto no me lo estoy inventando yo, pues, si es que cuando vos ves los documentales que han ido en el Secot, ¿qué es lo que vos ves en esos documentales, hombre? Que tienen médico, tienen hasta una ficha médica, van a pasar consulta y tienen medicina, que hacen ejercicio, tienen entrenador personal que les está diciendo estiren de esta forma, hagan esto, hagan aquí, hagan allá. Comen hamburguesas con papas fritas. Eso yo no me lo estoy inventando, hombre. Si es que vos pones en YouTube Secot, ahí te salen los documentales de cómo están. Entonces, ese es un trato VIP preferencial de cómo tratan a las estructuras criminales en ese Hotel 5 Estrellas llamado Secot. Ahora, junto con esto, si la gente que entra ahí no es pandillera, le va a tocar el mismo trato o quizás un poquito menos, porque en función de que eran extranjeros y que tenían acuerdos con Estados Unidos, parecido al que tienen los detenidos en el régimen de decepción en los otros centros penales, donde están siendo torturados, donde están con tuberculosis, los están violentando sexualmente, a mujeres las hacen abortar porque las violentan sexualmente. Bueno, eso. Entonces hay que distinguir, ¿verdad?, entre esos dos sistemas carcelarios y esas formas de que te tratan. Si sos detenido bajo el régimen de decepción, vas a tener un trato. Si no sos pandillero, vas a tener un trato, que es lo que estamos viendo con estos relatos de los venezolanos. Así que bueno, yo creo que esto es parte de esto de Maduro y de todos ellos, de cacarear este huevo de cómo llegaron los venezolanos, va a formar parte de ese prontuario de demandas que van a llevar a la Corte Penal Internacional. Y bueno, allá son los fiscales de la Corte los que deciden, en función de las pruebas que le lleven, si proceden o no. Fíjate que ahí, nada más para cerrar, quizás, ¿qué ganaron cada actor? ¿Va? Porque ahí son tres jugadores, digamos, Trump y su agenda de gobierno migratoria. Para mí, Trump reduce la presión política y mediática sobre esta agenda migratoria, porque este tema de los venezolanos ya estaba reventando por todos lados, igual que lo hizo en un primer momento Kilmar Ábrego. Y lo segundo, fíjate que es un tema que no se aborda mucho, pero a mí sí me parece que destrabó el acuerdo petrolero con Venezuela, en el caso de Chevron. Entonces,
resuelve 2 temas y queda, digamos, libre de pecado. Si uno escucha, las demandas no van en contra de Trump, las demandas van en contra de Bukele. A Bukele le quedan las demandas y Trump resuelve 2 grandes temas: la presión política y pública sobre su agenda migratoria, que sigue siendo polémica, ¿verdad? Porque este tema no termina ahí. En el caso de Venezuela, a mí me parece que Venezuela queda posicionado como un gobierno defensor de sus ciudadanos. Eso creo que es lo que primero uno mira. Y luego, creo que de alguna manera gana terreno en materia de este debate de recuperar espacio en su agenda y su narrativa respecto a su política exterior. Y de alguna manera gana legitimidad en el sentido de que hasta hoy fíjate cómo es la cosa, le han aplaudido hasta los que lo cuestionaban y criticaban dentro de su país. Ahí te lo digo. ¿Cómo queda Bukele? Yo creo que Bukele queda expuesto con juicios en materia de justicia internacional o tribunales internacionales, eso está por verse. Todas las señales es que van a pasar a ese nivel. Cierra la crisis política que también a Bukele ya le estaba haciendo callo. Este tema de tener presos de manera ilegal en el SECOT era insostenible. Creo que lo cierra, aunque se limpia de alguna manera los señalamientos, todavía está abierta la posibilidad de procesos. Y luego yo sí creo que pierde Bukele la imagen de un político superpoderoso que combate la criminalidad, y al contrario, creo que su legitimidad y moral queda cuestionada, altamente cuestionada a nivel internacional. Es decir, es alguien capaz de negociar y comercializar con migrantes para sacar beneficios políticos. Y esto también es cuestionado internamente en el país, porque Bukele tiene salvadoreños detenidos de manera arbitraria e ilegal, siendo inocentes, sin capacidad de procesarlos, y en algunos casos están hasta perdiendo la vida. Y estos son vidas que se pierden bajo la custodia del Estado. Esto también es otra, digamos, raya, otra mancha que le va quedando y que probablemente se convierta más adelante en otro proceso de carácter internacional. Ahí más o menos creo que quedan las piezas. Sí, bastante complicado, creo. ¿Será que las declaraciones de Maduro vienen a enterrar el tema completamente y ya ellos ya no van a tirar más la pelota? ¿Queda de este lado del país únicamente, Rogel? No, yo creo que no, porque como te mencioné, de cara a Maduro, de cara al gobierno de Venezuela, esto lo fortalece a ellos. Esto va a formar parte de su narrativa de aquí para adelante. Se mostraron dialogantes, se mostraron que son tipos que velan por la seguridad de sus ciudadanos, ganaron votos, porque mucha de esa gente, yo estoy segura que era opositor al gobierno de Maduro, y el gobierno opositor, o ese gobierno que ellos no querían, eran quien los liberó de esa prisión. Hombre, ¿verdad? Yo creo que sí, ganó un montón. Frente a Estados Unidos, no pierde un mecanismo de negociación, como dice Bukele, que eso es falso, hombre. Si es que Venezuela tiene con qué negociar, ¿por qué Chevron está regresando a Venezuela? Es lógico, porque eso formaron parte de los acuerdos. Es decir, que en este caso Venezuela sale ganando más. Bukele pierde, fíjate, porque perdió un mecanismo de negociación con la administración Trump. Ahora, ¿sobre la base de qué va a negociar que le regresen a los pandilleros a El Salvador? ¿Con qué? No tiene, pues. Si es que antes lo estaba haciendo con los venezolanos. O te hacemos un descuento y nos mandas a las cabecillas. O te voy a recibir tantos y vos me mandas a tantos líderes. Se ha quedado sin eso. Los relatos de los venezolanos están saliendo. Bueno, ayer en Patria Querida los tenían, CNN los ha tenido, Franklin los ha tenido en el barcito también. Maduro le está dando duro al asunto, Diosdado Cabello está dándole duro también al asunto, el fiscal
Tarek está dándole duro también al asunto. No, yo creo que Venezuela va a tener tema para esto y tema para rato, ¿verdad? Con respecto a esto. Así que no, yo creo que no es un tema cerrado. Por lo menos el episodio de pedir sus ciudadanos, sí, pero ahora continúa el episodio de las denuncias. Así que sí, yo creo que sí va a continuar. Quiero ver si tengo algo más anotado por acá. Bueno, de cara al exterior, por ejemplo, Bukele pierde, hombre. ¿Cuánta gente crees que en el exterior dejó de apoyarlo por plegarse completamente a Donald Trump por esa política migratoria? Muchísima gente. En México tenía una gran base o un gran respaldo Bukele de diferentes sectores. Es evidente de que esos sectores lo perdieron porque se plegó por completo a Donald Trump. Ahora lo que ha surgido en América Latina, y esto es evidente, pues está frente a un tipo que es de ultraderecha. Así lo dejan ver sus políticas públicas. Le da risa a Franklin. Así lo dejan ver sus políticas públicas y así lo deja ver sus procedimientos con respecto a las relaciones que abre a nivel internacional. Es lógico que la ultraderecha latinoamericana diga: queremos emular a Bukele. Queremos emularlo. No es un respaldo de los pueblos, es un respaldo de las ultraderechas de los respectivos países, porque les encanta ese manodurismo, les encanta esa parte. Ellos quieren reducción del Estado, pero en la función social, es decir, que te dejen morir por falta de medicina en los hospitales, que te echen del trabajo y vos sos el único responsable de eso. Eso les fascina, pero esa parte del Estado donde tiene que reprimir, a eso les encanta. Con eso me quedo, para darle paso a Franklin. Perfecto. Quisiera que tocáramos otro tema, que hay una cantidad de despedidos. Bueno, conocimos a finales del 2024 muchos despedidos en el aparato de gobierno, la famosa grasa del Estado, y que siempre se abrigan en peticiones de organismos internacionales, específicamente el Fondo Monetario Internacional. Pero silenciosamente, salud, educación y sobre todo el municipalismo ha tenido despidos en este séptimo mes del 2025, en julio específicamente. Es una cantidad que llega a cerca de los 1,000 despidos ya. Y todo es mutis, porque hay amenazas contra ellos. Y ojo, son despidos, escuchen bien esto, la mayoría en el municipalismo de activistas del partido Nuevas Ideas y de Gana. Estos son los que están siendo despedidos. Empieza la medicina amarga para ellos mismos, Franklin Martínez. Su micrófono, Franklin. Uy, perdona. Adelante. Pongamos, digamos, el punto de partida de la discusión. Me parece que ya Bukele lleva, ¿qué será? 3 meses. 3 meses de ejecución de el plan o las medidas que el Fondo Monetario Internacional le ha exigido que aplique. Y Bukele, como así lo hizo con Trump cuando le manda los presos o inmigrantes deportados de manera ilegal a la cárcel, ahora el Fondo Monetario también hace lo mismo. Le manda y le ordena a que implemente una serie de decisiones políticas que en realidad tienen como enfoque un propósito que beneficia o garantiza las condiciones del banco, ¿verdad? Del Fondo Monetario Internacional, pero sacrifica la situación social y económica del país y de la población. Y Bukele está ejecutando lo que el Fondo Monetario Internacional le ha ordenado. Y como buen alumno del Fondo Monetario Internacional y de estas políticas restrictivas en materia económica,
está ejecutando. El tema 1, que creo yo que son los que se han evaluado, por lo menos en el informe, en el último informe que aparece, es el tema de los despidos. Bukele lleva ya en realidad, acuérdate que son, según el dato que aparece al inicio de la negociación, alrededor de 12.500 despidos que tiene que hacer este régimen para ir ajustando los gastos con los ingresos. Yo creo que están acelerando aún más. ¿Por qué sacrifica el tema de los despidos? Porque de lo contrario, Bukele tendría que pasar a elevar impuestos. Y creo que está tratando de evitar eso para que el golpe político no sea tan fuerte. Pero golpe político va a recibir. O sea, este tema de seguir despidiendo plazas públicas, y sobre todo en las áreas que las está haciendo, Frank, porque si vos te fijas, ¿cuáles son las áreas que más está impactando esta política de despidos agresivos que tienen allí Bukele con el aparato público? Lo está haciendo a educación, lo está haciendo contra el área de salud, lo está haciendo en materia de gestión municipal, lo está haciendo, son áreas que tienen masividad en materia de recursos humanos. Esto, simple y sencillamente, esta despedidera que tiene, no solo va a afectar la economía, sino que va a afectar de manera directa el bolsillo de la familia, pero también está afectando la capacidad de ejecución del gobierno. Si vos te fijas, hay un deterioro en la capacidad de ejecución del gobierno, en la presencia del aparato público, cada vez más débil, más torpe, con menos capacidad de resolver, y lo estamos viendo por todos lados. Entonces, esto tiene como propósito, lo hemos hablado en varias ocasiones con economistas, es el fin de ir mutando de lo público a un esquema más privado del ejercicio de la gestión de gobierno, ¿ya? Y las áreas que más amenazadas se ven, por ejemplo, hoy se ve amenazado el tema de la salud, pero ya hemos visto en varias áreas que esto está también moviéndose en esa dirección. Se está tratando de convertir el tema del manejo de la salud, se está tratando de convertir para deteriorar lo público y pasar en este ejercicio de decepcionar a la gente en lo público y pasar a la opción de lo privado. Ahí estamos viendo que el tema de los mercados municipales pasa por eso. Ahí estamos viendo que el tema de la recolección de la basura en los municipios ya no va a estar a cargo de los municipios, sino que crean una empresa. Ahora se habla de la leche El Salvador, Lácteos El Salvador, se habla de Ladón, Constructor El Salvador. Todos estos son el formato de cómo convertir lo público a lo privado, bajo la lógica de que también esta es una modalidad de meterle la mano al recurso público a partir de este grupo que está en el poder. Entonces, estas medidas que estás planteando, Frank, yo creo que son parte de esta agenda. Ahora, a la par de eso, hay más cosas. A la par de eso, hay más líneas que han sido recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, en las cuales todavía no hemos visto a un gobierno entrando a fondo. Por ejemplo, lo del Bitcoin. Por ejemplo, este tema del Bitcoin todavía es dudoso, y ahora se han dado algunos datos que otra vez vienen a contradecir la información oficial de Bukele. No se tiene certeza con claridad llana qué se ha hecho con ese dinero que se ha movido en esta criptomoneda. Son informaciones que deben despejarse. El tema del combate a la corrupción, el tema de la transparencia, son temas que todavía no hemos visto a profundidad y que son recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en esta dirección. Mario Rogel. Repetime la pregunta, por favor, porque olvidé la pregunta. Hablo sobre los despidos que se están dando en El Salvador y sobre todo en los últimos días activistas del partido Nuevas Ideas en el municipalismo occidente de la República, sobre todo. Hay despido en todo el país realmente, pero ¿será que la medicina amarga está llegando para ellos? Claro.
Sí, mira, estos despidos no son nada nuevo, ya tienen Sí. bastante tiempo. Bueno, tenemos un conocido analista cercano a nosotros, Marvin Aguilar, por ejemplo. Cuando despidieron a Marvin Aguilar del Ministerio de Cultura, junto con él despidieron a muchísima gente del Ministerio de Cultura. Un ministerio muy sensible en función de la tarea que ellos hacen de cultura en El Salvador. La idea es reducir el producto, es reducir ese dinero que forma parte de los salarios en el Estado con respecto al Producto Interno Bruto. Reducirlo lo más que puedan para cumplir con los designios del Fondo Monetario Internacional y que el Fondo Monetario Internacional le siga soltando plata. Eso está ahí. Entonces, esto forma parte de eso. Ya Bukele lo dijo con los empresarios. ¿Qué es esta gente? Grasa, hombre. Si es que lo dejó claro. ¿Se acuerdan en la reunión que tuvieron con los empresarios? ¿Va? Donde dijo, hay que reducir la grasa del Estado. ¿Qué son esta gente? Es grasa, hombre. La misma gente de su base. Es grasa. En otras palabras, son inservibles, hombre, ¿va? Si lo queremos ver así. No tienen una labor importante en el Estado, según el gobierno. Y aquí nos podemos meter, fíjate, al otro tema de por qué Bukele es un gobierno de ultraderecha e hiperneoliberal. Porque está en función la caracterización del gobierno de las políticas públicas que vos realizás. En el Estado, esencialmente, se captan dineros, el gobierno esencialmente recauda dineros de dos fuentes. La gente lo puede ir a revisar. Del IVA, alrededor de 4.000 millones, 3.500 millones de dólares, y posteriormente la renta, más o menos 2.000, 2.500 millones. Esto hace que llegues, que la recolección del Estado en ese sentido, que esencialmente es eso, pues, sea más o menos de 6.000 o 500 o 5.500 millones de dólares, más o menos. Pero esa es la entrada de plata que tiene el Estado. Pero la salida del Estado, es decir, los gastos, en este caso es gastos, no son inversiones las que realiza de gobierno, son más o menos 8.500 millones, 9.000 millones de dólares, más o menos. O sea que tienen un déficit de alrededor de 3.000 millones de dólares. Ese déficit de ellos fácilmente lo pudieran resarcir de otra fuente. ¿Cuál fuente? Grabarle algún impuesto a los bienes de lujo, por ejemplo. ¿Se acuerdan que Mauricio Funes lo quiso hacer? Y esa sala de lo constitucional que nosotros llamamos los 4 jinetes del apocalipsis declaró inconstitucional eso que estaba haciendo Mauricio Funes con respecto a la recaudación de plata. Se dice también de que en elusión y en evasión más o menos el país está perdiendo alrededor de 1.500 millones de dólares. Es decir, evasión y elusión que hacen los grandes empresarios. Ahí hay otra fuente de financiamiento para evitar esos despidos. En este caso, como nosotros no tenemos política monetaria, lo que te queda hacer es la política fiscal, ¿verdad? Buscar de dónde se saque esa plata. Está claro que esa plata le está sacando golpeando a los sectores más vulnerables, a los empobrecidos. No está buscando esa plata en los sectores que históricamente han tenido más dinero, ¿verdad? Que ahí sería la evasión, la ilusión, grabar un impuesto especial a esos bienes de lujo que se puede hacer, tienen el poder para hacerlo, disponen del Estado para hacerlo, y hacer una reforma que vaya en función de eso, ¿verdad? Que proteja a los sectores más vulnerables. Y hombre, si a la gente, si a los empresarios les gusta este sistema social
y económico, hombre, que sean ellos quienes lo sostengan. Pero es que el sistema económico en El Salvador, quienes los están sosteniendo son los pobres. Sí, son los que pagan más impuestos en función de las entradas de dinero que ellos tienen, pues. Centros de San Salvador, inversiones de tanta cantidad de plata exoneradas de impuestos. Torres de edificios de apartamentos de determinada cantidad de edificios o de apartamentos para arriba exonerados de impuestos. En el 2023 me parece que se creó, 2022, 2023 se creó un fondo de alrededor de 30 millones de dólares. No se sabe quiénes fueron los empresarios que se beneficiaron de ese fondo de 30 millones de dólares. Se recuerdan que el gobierno creó un fondo especial para los empresarios o para la empresa privada, que era para ayudarles. ¿Ustedes creen que los empresarios grandes necesitan ayuda? Y bueno, y así como estos pudiéramos poner más ejemplos. Mire, está claro que aquí la medicina amarga era evidente que iba a llegar y está llegando, quitando la grasa del Estado, como él dice, no haciendo una reforma tributaria donde quien tenga más pague más, como él mismo decía siendo alcalde. Y lo lamentable de esto, fíjate, es que esta gente se va a sumar al prontuario de personas que se quedan sin empleo. En El Salvador, el sector informal de la población económicamente activa son el 70% de la población, es decir, esta gente va a seguir ensanchando esas filas, el 70% de la población económicamente activa sin acceso a un empleo formal. Y bueno, no sé cuáles son las opciones que va a tener la gente, porque migrar al parecer ya no es una alternativa, porque en Estados Unidos te están metiendo preso. Quedarse en el país, vos ya no puedes poner un puestecito de mango, de jocote, de sandía, tu tiendita, porque la extorsión moderna es que las alcaldías te caen. Tenés una tienda, paga impuestos. Quiere vender en la calle, lo sacamos correteados. Y esto va a sumar una presión social, fíjate. Una presión social que en algún momento, algún movimiento social, algún partido político va a tener que canalizar, porque la historia de El Salvador te dice que no es como en Argentina. En Argentina no necesitas que alguien que te diga para que la gente salga a marchar, y los tenés dando los cacerolazos sin que nadie los convoque. La tradición salvadoreña es totalmente diferente, ¿verdad? Es al mismo tiempo, muy buena oportunidad para los partidos políticos, para los movimientos sociales, de poder canalizar todo esto que se está dando, ¿verdad? Todos estos despidos, todo este descontento que poco a poco se va generando, y en función de esto hacer un programa de gobierno. Así que con eso me quedaría yo. Mario, solo agregar a esto último que usted mencionaba sobre la extorsión que le están haciendo. Le voy a agregar algo más, y que lo están haciendo legal ya. Restricciones para informales en San Salvador se endurecen. Nueva ordenanza en San Salvador Centro incluye a las ventas informales dentro y fuera del bloqueo de la vía pública, imponiendo multas y cargos por recuperar la mercadería decomisada. Un duro golpe que se le continúa dando al más desprotegido, al más débil, al que necesita más. Y la mayoría de salvadoreños andan en la rebusca. El sector informal es grandísimo en El Salvador, y el sector informal también produce muchos empleos. Bueno, voy a leer algunos comentarios porque ya tenemos 8 en punto. 7616-8383 es el número que tengo en el WhatsApp para poder compartir con todos ustedes. Reitero, 7616-8383. Buenos días, ya trabajando con ustedes. Muchas gracias, Ana Rosibel Chávez. Buenos días, hay robos descarados. Connie, buenos días, apoyando su programa, jóvenes. Muchas gracias. Gracias, Connie, por la comunicación también que estamos teniendo. Luis, Maduro poniendo las cosas en su lugar. Saludos desde San Salvador Centro. David Álvarez, buenos días, paisanos, saludos.
la nueva ley del inconstitucional: sin cuerpo no hay delito. Pero sí dijo uno de los venezolanos que habían fosas clandestinas. Alfonso dice que el dictador le dio la mano a un psicópata que desvivió a 3, pero él le gana con más de 400 desvividos. No, fíjate de que, perdón, voy a reaccionar a ese comentario. Es falso. Yo estuve buscando las fotografías y cuando ustedes ven la foto oficial faltan 2 personas ahí. Es decir, ellos ya conocían muy probablemente los perfiles de estos tipos. Ahí no encuentran, pueden buscarlo en mi Twitter, yo puse las fotografías identificando a cada uno. Ahí no encontrás al pirómano, ni encontrás al suboficial que fue a visitar a una novia a Venezuela. Son las 2 personas que faltan en esa fotografía con Bukele, no están. ¿Por qué no están? Raro. Y si a eso le sumas que el gobierno de los Estados Unidos se ha negado a decir los nombres de muchas de estas personas, porque se los han preguntado, mire, ¿quiénes eran? Podría estar frente a otros ejemplos de psicópatas como el pirómano de España, frente a otros ejemplos de suboficiales estadounidenses que andaban visitando, entre comillas, a una novia en los Estados Unidos, o en Venezuela, o alguna cherada. Porque es raro que no te digan los nombres tampoco. ¿Por qué no dicen los nombres o por qué no los llevan a los programas para que entrevisten sobre las barbaries que comete Maduro en las cárceles de Venezuela? Porque de cara a la opinión pública pudieran quedar bien pues relatando qué es lo que les ha pasado ahí. Pero hay temor muy probablemente en que los identifiquen o los puedan perfilar como gente que tiene un prontuario histórico cometiendo delitos, como lo que sucedió con el pirómano. En este caso, el país de España te cuenta y te dice, miren, a esta persona la identificamos gracias a los servicios secretos de España en Estados Unidos, donde ellos son quienes lo identificaron. Y posteriormente ellos giran la información a España, se difunde con nosotros y nosotros con nuestras fuentes lo identificamos como este tipo que tiene una condena acá en España, pues, y Venezuela lo condenó en España también por ese delito. Ahora, aquí no puede asumir demencia el gobierno de los Estados Unidos que no sabía quién era, porque es un ciudadano estadounidense, por el que ellos han visto, ex marín. Y si algo que tienen ellos es que te perfilan así, es decir, tenían plena seguridad, tenían plena certeza de quién era. Y por eso le dijeron al gobierno de Maduro, mandánoslos, ¿verdad? Mandánoslos, lo necesitamos. Eso, quería reaccionar a ese comentario. El dictador en esta oportunidad se pasó, dice Enrique Reyes. ¿Quién responderá por los cientos de asesinatos en los centros penales sin olvidar los miles desaparecidos por las fuerzas oscuras del inconstitucional? 2 tiranos, Maduro y Bukele, más un autócrata, Trump. En esta telenovela Bukele quedó como un mucamo. Devuelvan lo robado a COSABI, dejen de vaciar al país con los pocos recursos. Respetemos el medio ambiente, escasas áreas verdes en El Salvador. Los despidos se dan en médicos especialistas, maestros, pero el gasto en la propaganda, jets y vehículos blindados no se detiene. El FMI no dice nada de los 700 millones en Bitcoin que tiene Bukele. Buenos días, apoyando las voces en esta entrevista. No todos los de la diáspora estamos contentos con estos ladrones. Espero que así sea. Reina de Santos nos manda muchas bendiciones para todos. Lucas, saludos. Cada hijo de este pueblo consciente y consecuente con la realidad que vivimos, que tenemos. Saludos nos manda Griselda, Caelo Bar también. Servicios de limusinas. Dice, saludos desde Dallas-Fort Worth, en Texas, Estados Unidos. La verdad está en este momento en el aire. Están bastante intensos los amigos ahora. Bueno, comentarios o reacción sobre los comentarios. Franklin Martínez, ¿tiene alguno?
Bueno, un agradecimiento a la gente que está pendiente y un saludo también a toda la fauna ahí digital que se encarga de venir a saludarnos todos los viernes. Un abrazo. Mario Rogel. ¿Sí? Yo quiero decir 3 cosas muy rápidas. Adelante. Lo de los despidos lo dejo aquí, mira. 5 efectos está generando. Lo primero es que yo sí creo que esto va a generar un gran resentimiento entre los que viven dentro de la vecindad de Nuevas Ideas, que han venido aplaudiendo a Bukele y que ahora van a recibir como respuesta, los van a despedir. Eso va a generar resentimiento y también va a seguir desquebrajando ese reciclaje frágil y débil que tiene Nayib Bukele como partido político. Eso, más divisiones internas. Ahí es donde vamos a empezar a ver que más gente suelta la sopa y habla de las corrupciones, habla de los movimientos sucios, de los procedimientos ilegales y de todas las cuestiones que van a ir sucediendo. Yo te digo que esto es un golpe directo a la base del mismo partido. Segundo, lo que Mario decía, esto viene más presión social y recesión social. Es decir, no se ven señales positivas de cara al futuro. Por más que le meta presión, bota militar, las amenazas, la justicia, un fiscal que llega y monta casos, va a llegar un momento en que la gente no va a aguantar y va a demandar que las cosas se hagan de manera correcta. Tercero, mira, aquí lo que te decía al inicio, así como está sucediendo con los venezolanos, que Bukele terminó siendo una pieza obediente de Donald Trump, nuevamente vemos a un Bukele siendo una pieza obediente del Fondo Monetario Internacional. Es decir, todo aquel relato falso de que El Salvador se respete y la soberanía del Salvador se respete y Bukele, déjenme gobernar y no se metan, era puro cuento. Se le cayó la careta a Bukele y aquí te está quedando claro por segunda vez que termina siendo una pieza fiel de aquellos que mandan. En el primer caso fue Donald Trump y su política contra los migrantes y ahora es las reglas y las leyes que le ha mandado a operar el Fondo Monetario. El cuarto, lo que vos ves es un deterioro, así, un desmantelamiento del aparato público institucional en todos los campos, porque ahí no tocamos algo que viene, Frank y Mario, es que los enormes recortes presupuestarios, eso sigue asfixiando el aparato público. O sea, ¿cómo vas a apostar a que una educación va a ser más potente cuando le has quitado un cuarto del presupuesto del año pasado? ¿Cómo va a ser la salud más potente si en realidad no tenés ni para contratar médicos? O sea, esto vas a ver que se va a ir asfixiando. Y yo creo que ¿qué le va quedando a Bukele? Mira, le va quedando el recurso del circo y por eso anda tan preocupado de ver cómo destruye la finca El Espino, haciendo un estadio, el Cifco y un montón de cosas que le sirven nada más para entretener, entuturutar en un entorno superficial a la gente. Entonces, ahí te dejo lo económico. Sobre lo de COSABI, definitivamente yo creo que este tema debemos de seguir presionando porque aquí está claro que hay una complicidad de toda la institucionalidad estatal, del Estado, del aparato estatal, para ocultar, para no investigar y para entorpecer estos procesos. Es evidente que esta cuestión llega hasta la misma presidencia. En la última investigación que se publica, quien aparece es el asesor jurídico de la presidencia de la República, metido hasta el mero cereguete en el tema de las movidas y los movimientos que hacían con el mismo gerente general de COSABI, ¿verdad? Manuel Cotto. Entonces, este tema hay que seguirlo presionando, no puede quedar en el silencio. Y yo creo que ahí está haciendo un buen trabajo los afectados, yendo al mismo Fondo Monetario Internacional, presionando, yendo al BID, yendo a las embajadas, yendo a platicar con congresistas estadounidenses, buscando todos los espacios a nivel internacional para que esta voz siga creciendo. Mira, y por último, a mí sí me parece que este tema es importante. Nosotros debemos de seguir tocándole la puerta a la gente para que logre vencer el tema de la desinformación y de la manipulación. Hay que pedirle a la gente que se vacune contra la desinformación y la manipulación. Esa es una de las herramientas que utiliza este régimen para engañar, para manipular, para mover dinero, para hacer una cosa, para ofrecer algo y al final se hace humo. Entonces necesitamos una población, un país salvadoreño, una comunidad más informada,
una comunidad más educada y una comunidad que esté de alguna manera más actualizada, para que no los manipulen, que no los usen, que no terminen desinformándolos y poniéndolos a pelear entre el pobre y el pobre. Concentremos esa operación y yo creo que en ese sentido vamos a seguir colaborando. Ahí me quedo. Bueno, Mario Rogel, ¿comentarios o reacción sobre los comentarios o nos despedimos? No, agradecerte nada más a la gente que está pendiente de este programa todas las mañanas. Así que bueno, es un gusto compartir espacio con ustedes. Gracias por la invitación. Yo creo nada más que hay que estarle dando seguimiento a cómo se va a desenvolver esto, estar pendientes de los diferentes canales, como el tuyo, como el de Franklin, donde constantemente se está virtiendo información, se está llevando invitados, estar pendiente de las noticias. Hay que ver qué es lo que va a pasar, por lo menos a mediano y a largo plazo esto va a tener repercusiones. Miremos, por ejemplo, las condenas que han tenido los militares actuales que en su momento fueron parte de la tandona, el alto mando militar. O sea, arriba de esa gente, no, ni Dios pues, porque ellos se creían dioses. ¿Y cómo están ahora con la condena de los 4 periodistas que asesinaron en los años 80, ¿verdad? Condenados? Entonces, por lo menos a mediano y largo plazo hay que ver qué es lo que va a estar pasando con respecto a estas demandas que van a poner. Está claro que Venezuela va a seguir cacareando este huevo. Es que es un tema, hombre, es un tema de agenda nacional para Maduro, y es un tema que le da relato de cara a sus votantes y de cara a Venezuela, lo llena de relato, y de cara a la comunidad también internacional lo llena de relato. Así que yo creo que el más jodido aquí fue Bukele, porque Venezuela dispone de recursos naturales y de petróleo para seguir negociando con Venezuela lo que quieran, ¿verdad? Y si los estadounidenses no lo quieren, los chinos sí quieren ese petróleo, pues. Entonces, de cara a eso, Bukele no tiene ninguna carta ya de negociación con respecto a Trump, pues. Sobre todo porque a Trump en Estados Unidos le dijeron, mira, momento, agarrarlos, que pasen con un juez, pero no los puedes mandar al SECOT, pues. No puedes hacerlo. Es inconstitucional. Entonces, de cara a Trump, el bukelismo se queda sin un mecanismo de negociación. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Yo creo que quien mantiene esa relación, fíjate, es Marco Rubio. Marco Rubio creo que es el que está cultivando esa negociación, pero Marco Rubio, hay analistas que coinciden en que tiene poco margen de maniobra en las decisiones que se toman en el Departamento de Estado. Cuando uno ve los diferentes nombres, te dicen estos analistas, de los embajadores que tienen, por ejemplo, en algunos países de Medio Oriente, de Asia, de África y de Europa, está claro que quien dirime los asuntos en estas regiones del mundo son estos embajadores de renombre en esos países. Por lo tanto, Marco Rubio, a nivel geopolítico, se queda nada más con influencia en algunos países latinoamericanos. Y digo en algunos países latinoamericanos porque en Venezuela fueron 2 actores los que participaron en estas negociaciones que mandó el gobierno de Donald Trump para ver esto. Ni siquiera fue Marco Rubio, porque Marco Rubio estaba en contra de esas negociaciones. Debemos de recordar que tanto Marco Rubio como María Elvira Salazar, como toda esta gente que viene, que algunos son cubanos, Marco Rubio ni es cubano, nació en el 76 en los Estados Unidos, tienen una agenda antimigrante, y en ese sentido ellos estaban dispuestos a llevar esa agenda antimigrante hasta sus últimas consecuencias, ¿va? Trump, me imagino que lo asesoraron y le dijeron, mira, deshacete de este lío, ¿va? Entonces, por Marco Rubio, yo creo que los venezolanos aún siguieran en el SECOT, pero en el gobierno de Donald Trump operaron otros mecanismos y por eso los liberaron. Se quita de eso. Aparte que ahora Donald Trump está teniendo el problema con lo de la lista Epstein, por ejemplo. Han salido fotos. Le pasó las del bukelismo. El periodismo le mostró fotos. No, primero le mostró cartas. Dijo, son falsas.
le mostró fotos y dijeron, son falsas, porque Epstein fue a la boda de Donald Trump. Son falsas. Le mostraron videos y hoy dicen que el video está sacado de contexto, que no lo han explicado bien. Tiene un lío con esto de Epstein porque una de sus cartas para llegar a la presidencia este segundo periodo fue que iba a ser pública esta lista de Epstein y después resulta que la lista ya no existe. Raro, ¿verdad? Ya están diciendo incluso que él hacía uso de esos servicios. Entonces, en su base, por ejemplo, la base MAGA está dividida entre los que lo apoyan y entre quienes le están diciendo, hombre, te apoyamos, pero, o sea, ahí hay gente que auténticamente es conservador en sus valores. No lo hace por un interés meramente pasajero, sino que realmente son conservadores. Y esa gente que tiene esos valores le está exigiendo, mira, ¿qué pasó? ¿Dónde está la lista? Entonces están problemados. Y fíjate que es interesante porque creo que nadie había tomado en cuenta que la lista Epstein era la que le iba a Donald Trump a empezar a desgastar su administración. Todos decían los demócratas que lo de la guerra y resulta que lo de la lista Epstein le está desgastando a la administración Trump. Y de cara a esto para las elecciones de medio término le da un gran poder a los demócratas, pues, para tener más congresistas. Y eso, frente al gobierno de Bukele, es peligroso, porque los demócratas, como decimos en buen salvadoreño, lo tienen en jabón. Con eso me quedo. Bueno. Feliz día. Mario Rogel, muchas gracias por venir y espero que sea más constante el que esté acompañándonos. No, ahí la constancia depende de vos. Vaya. Aquí vos sos el que dirimís. Aquí me tiraron la pelota. Usted está igual a Maduro, tiró la pelota para acá y ahí se pero ojalá que la invitación no sea en detrimento de ya no ver al compañero Dubón por estos lados, hombre. No, sí, lo hemos despedido por esta semana. Que no pase como en el ejército, de que uno sube de rango en función de si el otro fallece. Claro. Gracias, Mario. Caso del espacio. No, gracias a ustedes, así que feliz día. No, hombre, y siempre. Gracias. Qué gusto estar acá con vos y con Franklin. Bueno, Franklin, también una consulta, Franklin. Yo vi que publicó esta semana Dubón una fotografía bien modelada y decía, feliz cumpleaños para mí. O sea que no ha cumplido años todavía. Yo creo que sigue, fíjate, es que este es, como ustedes dicen, fiestas patronales. Ajá, yo creo que va en la segunda temporada. Y me imagino que este año habrá de estos desfiles itinerantes, o sea, que va de casa por casa. De pueblo en pueblo, ¿eh? Habría que verlo. Gracias, Franklin. Está bien, hay que celebrar cada día, cada mañana que uno se levanta. No agarre avión suficiente. No, cada día y cada vez que... Ni avión ni carro agarra. Es suficiente como para celebrarlo, ¿eh? El hecho de tener la posibilidad de compartir espacios como esto también. Bueno, abrazos, Fran, Mario, gracias, un gustazo. Gracias. Y a toda la comunidad, vacúnense, no dejen que les llegue la plaga de la desinformación y la manipulación. Vacúnense. Bueno, pero ¿estamos para el domingo, el mediodía o no? En el barcito, no, en Virales. Pues claro, ya ves que se le olvida, Frank. Nos vemos, sí, no, el domingo nos vemos. Perfecto. Excelente. Muchas gracias. Quiero ver, miren, le voy a aprovechar para hacer la invitación. Hoy en la noche vamos a platicar con mujeres, ¿verdad? Vamos a platicar sobre temas de análisis y debate. Los viernes va a ser un panel solo de mujeres. Ahora va a estar con nosotros Betty Arana, Liliana Andrade y Ondina Ramos, ¿verdad? Así que les invito para poder cruzar las opiniones, diferentes puntos de vista, pero sobre todo mujeres. Ahí yo me quedo callado nada más escuchándolas. Solo tirando la pelota. Y bueno, aprovechando entonces, ya que Franklin aprovechó, el día lunes en mi canal de YouTube, Mario Rogel SV, en Voces Rebeldes, vamos a estar con Julia Evelyn Martínez. Muy bien. Vamos a estar hablando sobre quiénes son los intelectuales, un tema que estos días ha estado suscitando mucho de qué hablar, ha estado dando de qué hablar, así que bueno, con Julia Evelyn nos va a estar ahí dando una clase magistral sobre quiénes son
los intelectuales. Así que los espero 7 de la noche, hora de El Salvador. Te dejo ahí, Mario. Te dejo ahí. Fíjate que yo he estado tratando de programa. Yo le decía la vez pasada en unas pláticas que teníamos que la intelectualidad ahora, digamos, ha variado de alguna manera. Y entonces yo decía, ¿cuáles son los nuevos intelectuales? Realmente, hablando en serio, más que enfocarse en este grupo de políticos que ha salido ahí. ¿Cuáles son los intelectuales que están marcando en el país, digamos, algún nivel de reconocimiento y que están incidiendo de manera positiva a construir cosas diferentes? Porque estos son los que en momentos como esta coyuntura de mucho autoritarismo y de cierre de espacios empiezan a marcar pautas. Yo le decía que, por ejemplo, en la década anterior vos tenías figuras como Héctor Dada, ¿verdad?, un intelectual en materia económica, un Rubén Zamora, que ahora han dejado el espacio. ¿Y cuáles son los nombres que han llenado esos espacios? Pero en serio, digamos, te digo en serio, hablando de verdaderos, y yo, por ejemplo, te mencionaba, a mí me parece que gente como Óscar Martínez, el periodista del Faro, son de esos intelectuales que están moviéndose en estos momentos y que de alguna manera te cambian y te giran las cosas en función de entender el nuevo momento del país. Esa diferenciación es la que vamos a estar hablando con Julia Evelyn Martínez, hombre, porque ahí hay un montón de conceptos que no están errados, pero que son confusos de cara a la población a la hora de abordar el tema. Así que, bueno, esperemos que les guste. Va a ser casi una clase magistral que nos va a estar dando, porque no vamos a abordar necesariamente temas coyunturales, pero sí queremos hablar acerca de esto, quiénes son los intelectuales, y se espera despejar dudas. Así que invitados lunes 7 de la noche, hora de El Salvador. Gracias a la RR, a Fran, a todo tu equipo. Franklin, saludos, feliz día. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Franklin Martínez y Mario Rogel, nos hemos hecho ahí un repaso de algunos temas importantes de esta semana. Agradeciendo a todos su fiel sintonía. Hoy a las 7 de la noche, a mí me toca también, viernes de rock en español desde las 7, comienza viernes a las 7 de la noche y termina sábado a las 5 de la mañana. En TikTok lo comenzamos a las 9, la transmisión también para poder compartir rock en español. Los invito a que continúen con la máquina del tiempo. ¿Quién viene? Ozzy Osbourne. Ok, viene un buen disco de Ozzy Osbourne o una recopilación de sus grandes éxitos para que podamos compartir con todos ustedes con El Príncipe de las Tinieblas. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez. Continúen con Radio LaRR.com. Siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.